Capturan esposa de gerente de Corium Inversiones. Tenía 5 millones en su cuenta bancaria. La acusan de lavado de activos. Audiencia será este viernes. Titular del SAR acepta que Corium Inversiones no tributó al fisco y justifica pagos con fondos públicos a los aportantes por justicia social. Estafa de Corium Inversiones trae al debate las reformas penales prometidas por el Congreso que nunca concretó para combatir la corrupción. La Sisi no llegó, gobierno niega ser pajero y activistas anticorrupción exigen su instalación. Canciller Reina inaugura en Nueva Delhi, en la India, una nueva sede diplomática. Russell Tomé abre polémica con iniciativa de ley sobre pacientes renales por redacción estigmatizante y echa la culpa por las críticas a grupos de poder no identificados. Ministerio Público pide emitir alerta roja internacional para Romeo Vázquez, mientras Sala Constitucional admite recurso de amparo a su favor. OACNUR pide quitar estado de excepción y 2 instancias nacionales acuden a la ONU para que ponga sus ojos frente a los abusos registrados en Honduras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 15 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Para que mamá esté en línea con vos, regálale un paquete Claro Hogar de 100 megas por solo 715 lempiras al mes. La Agencia Técnica de Investigación Criminal ATI capturó este jueves a Kefi Esmeralda Gabarrete Sánchez, esposa del gerente de Corium Inversiones, Iván Velázquez, por el delito de lavado de activos, dado que la señalada manejaba una cuenta bancaria por más de 5.8 millones de lempiras, según informa su defensa legal. Pues lo que realmente sucedió es que recibía dinero en su cuenta bancaria personal, pero no era producto de un lavado de activos, sino como parte de los inversionistas que depositaban su inversión en esa cuenta bancaria. Talavera, quien también representa a Iván Velázquez, revela que existe otra orden de captura pendiente en contra de Marcos Adonis Villeda, un empleado de Corium Inversiones, a quien también se le imputa el ilícito de lavado de activos. Entonces se le emitió una orden de captura, pero sí existe el expediente, pero no he tenido acceso al mismo. Se está analizando la presentación voluntaria de él porque de conformidad a unos hechos ocurridos el día 13 de mayo, pues entonces se valorará si es por ese el motivo de que se le está emitiendo la orden de captura. Gabarrete Sánchez fue trasladada este jueves en horas de la tarde al Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, donde aguardará por su audiencia de declaración de imputado que se llevará a cabo el viernes en horas de la mañana. Su apoderado legal pedirá que se defienda en libertad bajo la medida de arresto domiciliario porque recientemente dio a luz a un bebé que tiene apenas 2 meses. Los hondureños afectados por Corium Inversiones buscan desesperados dialogar con el gobierno, mientras muchos exponen con tristeza la historia del dinero que invirtieron. Hoy lloran con las manos vacías. Las personas que llegaron hoy a Corium Inversiones en Choloma no dan por perdido su dinero. Con la conformación de una comitiva, esperan reunir la documentación que respalde sus aportes e iniciar un diálogo con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales. Solicitamos una reunión con el coordinador general Manuel Zelaya Rosales. Este día nos hemos organizado para recopilar la información. Esta mañana centenares de personas llevaron los documentos y los pusieron en una bandeja. Ahí quedaron los de doña Rosa María Castellanos de la Arada Santa Bárbara, una anciana que enmudeció tras recordar que 170,000 lempiras son de su hija, que pensaba regresar al país desde Estados Unidos. Señor, es doloroso. Porque ellos sufren también. No menos triste es el caso de doña Trinidad Paz, pues invirtió 70,000 de su hija
que eran para un terreno y 80,000 de su propiedad. Ahora, debajo de las altas temperaturas y cansada por su edad, no encuentra una explicación. Pues mire, lo que ella tenía eran 700,000. Yo se lo tenía guardado en el banco y lo saqué para metérselo aquí para que generara más ingreso a ella, porque ella decía que quiere comprar un solar. Modesto Hernández reconoce que cayó engañado al ver a personalidades públicas invirtiendo en este negocio. Nosotros mirábamos las patrullas, los policías que también venían a cobrar sus ganancias, doctores, miraba mucha gente que trabaja con el gobierno. Las palabras de la presidenta de la República y del presidente del Congreso Nacional son la única esperanza que mantiene vigente a los afectados, que esperan recuperar el capital con fondos de los hondureños. Para el diputado liberal Edgardo Castro, el Ministerio Público y el actual gobierno esconden el nombre de los verdaderos socios o dueños de la empresa Corium Inversiones. Es del gerente que capturaron hoy, pero esa es una sardina. Yo quiero ver que capturen a los tiburones. Xiomara dijo que era responsable del pisto que hiciera falta ahí. Y hoy la Comisión Nacional de Banca y Seguro también se responsabiliza. Significa que los delincuentes están dentro del gobierno. El polémico diputado se pregunta de qué parte de las arcas del Estado sacarán el dinero para pagarles a los depositantes de Corium, si esta acción, insiste, es ilegal por donde la quieran ver. El secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, negó este jueves tener vínculos con la empresa mercantil Corium Inversiones y pidió que se publiquen los nombres de los inversionistas para que respondan a los reclamos de los miles de hondureños que hoy están en las calles. Mire, precisamente creo que la presidenta está nombrado un equipo precisamente para identificar quiénes son los inversionistas. Y una vez que se tenga esa información, revelarla, pues. Es que yo no le veo ninguna prohibición a eso. Hay que revelar sencillamente quiénes son los inversionistas y que sobre ellos realmente recarga la responsabilidad de responder a quienes colocaron su dinero, confiando en que esta empresa iba a responderles. ¿Diputados también involucrados? No lo sé, habría que verlo, como yo no conozco. Bueno, yo le voy a contar que por ahí alguien señalaba que yo tenía que ver con esa cuestión. Yo no tengo nada que ver sencillamente. Yo soy, bueno, inclusive pregunté un día, ¿y qué es eso? Porque no conocía la empresa, pero ahora que conozco los detalles veo que hay más incidencias de las que uno realmente tenía, o los elementos que más uno tenía. Ahora sí creo que es importante comenzar a responder a la gente que ha colocado y que ha tenido la confianza de colocar su dinero en esta institución. ¿Ha fallado la institucionalidad en este caso, Corio? Mira, la institucionalidad en este caso es la empresa la que ha fallado, sencillamente, no es sencillamente el Estado como tal, porque sencillamente no estaba regulada por el Estado. Reconoció que el tema de Corium Inversiones es algo sensible, que involucra a actores privados y que a pesar que tenía autorización municipal no estaba regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El funcionario espera que la empresa tenga suficientes recursos para responder y ante eso lo que está haciendo el gobierno es diseñando una estrategia para que las personas reciban el dinero ahorrado, explicó. Luego que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reafirmara que con fondos públicos se le repondrá el dinero a los depositantes de Corium que lo perdieron todo en la empresa, este jueves Redondo manifestó que esta no es una acción populista al aseverar que devolver el dinero a la gente pasará por un proceso exhaustivo. Bueno, dicen que es una acción populista los que tienen dinero y que no tienen necesidad, pero aquí hay que darle asistencia a todos los habitantes de Choloma. Primero, con información, darles asistencia, decirles cuáles van a ser los pasos a seguir. Es importante que se haga esto. No podemos dejarlos desatendidos. Yo ayer anunciaba lo que dijo el titular de la Comisión Nacional de Bancas, que en algunos casos, que no es mucho, se va a buscar cómo evitar que haya daños con los ciudadanos de Choloma que han depositado su dinero, que están en un proceso de entrega, de devolución de este dinero. Hay un proceso que se tiene que hacer. Esto no es como solo repartir, ¿verdad? Sino que hay que hacer un proceso exhaustivo y yo confío que las autoridades lo van a hacer bien. Reafirmó que esta es una iniciativa de la presidenta Xiomara Castro, quien ha girado instrucciones precisas para garantizar la reparación económica de los afectados en caso de que los recursos no les sean reintegrados. Y en efecto así será, porque los recursos que tenía Corium no ajustarán para pagarle a los 35,000 depositantes, no inversionistas, depositantes
depositantes que se entusiasmaron con ese 20% de intereses al mes y decidieron meter el dinero en una empresa que esto no sabemos si sabían que no era sujeto obligado de la Comisión de Banca y Seguros o que no estaba autorizada para captar dineros públicos. Bueno, diversos sectores sostienen que es incorrecto que el gobierno pague con fondos públicos la estafa cometida por Corium Inversiones. En el SAR, es decir, en el Servicio de Administración de Rentas, son del criterio que la acción del gobierno de tomar dinero de la caja única obedece a un acto de justicia. Es irresponsable e injusto que el gobierno pague la estafa de Corium Inversiones con los impuestos de todos, y si lo hace cometería un delito, asegura este analista. No hay una ley que permita hacer esto en realidad. Sería contrario a toda ley, incluso a la misma Constitución, porque ya la Constitución ya establece de que un funcionario público, una autoridad, únicamente puede hacer lo que la ley le manda. Entonces, ahí entrarían en un delito muy grave. Algunos funcionarios defienden la posición de la presidenta Castro, argumentando que es un acto de justicia. Creo que lo que hay que rescatar acá es el espíritu de la presidenta, su espíritu de protección social a quienes han sido vilmente engañados. Sin embargo, Corium operó de forma ilegal y nunca pagó impuestos, aun cuando el gerente Iván Velázquez aseguró que manejaban hasta 2.000 millones. Esta experta en finanzas explica que en un escenario en el que el Estado le tocaría pagar 1.000 millones de lempiras, eso representaría casi el 60% del presupuesto para medicamentos, o se podrían comprar textos escolares para 3 años con esta cantidad, o construir 60 kilómetros de carretera. Sí, claro, es un tema social, pero también es un tema social que no haya medicamentos en los hospitales, que la calidad de la educación sea mala, los problemas de inseguridad, esos también son problemas sociales que necesitan ser abordados. Diputados y asesores del mismo Partido Libre reconocen que está prohibido que se usen fondos públicos para una operación privada e indican que solo el Congreso puede reformar la ley de presupuesto y descartan desde ya que haya consenso para ello. Me parece que comprometer recursos públicos en una transacción privada no es lo mejor, la medida más conveniente para el Tesoro Nacional. La ley establece que el gobierno no puede hacerle frente a deudas privadas. Entonces se necesita un decreto especial del Congreso Nacional para hacerle frente, si le va a hacer frente a esta deuda. Entonces van a tener que discutirse las diferentes bancadas. Otra vía es que la presidenta Castro apruebe un decreto ejecutivo sin argumentos sólidos y obteniendo los fondos con deuda o disminuyendo la inversión pública, lo que resulta preocupante porque sería quitarle a los pobres para pagar el robo descarado de una red criminal. Bueno, pues en el gobierno defienden que con fondos públicos, que con los tributos que usted paga al Estado, se pueda resarcir a la gente que ha sido estafada por Corium. Ya escuchamos a Luis Redondo, escuchamos hace semanas al fiscal general que dijo que por instrucciones de la presidenta el dinero que faltase para pagarle a la gente que depositó dineros en esta empresa mercantil, el Estado iba a responder. Y hoy el asesor presidencial Enrique Flores Lanza justificó la decisión del gobierno de utilizar fondos públicos para pagar a las personas perjudicadas en el caso Corium Inversiones. No hay una ley para los pobres. Aquí es permitido que se le exoneren las deudas a los bancos. Aquí es permitido que grandes productores y millonarios que tenían deudas con Banadesa se las borraron. Aquí fue permitido que empresas que tenían deudas millonarias con la ENE se las borraron. Pero cuando le quiere usted regalar un lempira a un pobre, entonces le dicen es ilegal. La directora del Servicio de Administración de Rentas, Mariana Ríos, reveló que Corium Inversiones no está registrada en el SAR y nunca hizo declaración de impuestos. Yo desde el SAR le puedo decir que nosotros no tenemos control sobre las operaciones que han llevado ellos porque ellos no han hecho ningún tipo de declaración al SAR. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que cualquier tipo de negocio
efectivamente tenga una vida formal en el sistema tributario hondureño. Nosotros apoyamos para que eso pase. Evidentemente habrán acciones que ya incluso caen en el tipo criminal que pasan al margen de todo esto, ¿no? Ríos explicó que por ahora no tienen previsto iniciar ninguna acción contra Corium por evasión de impuestos, ya que el caso está en manos de la Comisión de Bancos y Seguros y del Ministerio Público. Tuvo que ocurrir el escándalo de Corium Inversiones para que el presidente del Congreso, Luis Redondo, se acordara de una promesa incumplida relacionada con las reformas al Código Penal para fortalecer los delitos contra la corrupción. Penalmente, Corium no puede ser cobijada bajo el delito de captación irregular de fondos a terceros porque él mismo fue eliminado de la legislación penal vigente. Redondo dice que ahora sí le entrará a la reforma en un parlamento polarizado y con un ambiente encendido en materia político-electoral. Las operaciones con sabor a estafa o lavado de activos de la empresa Corium Inversiones refresca una promesa en el olvido del diputado Luis Redondo, que en las últimas horas volvió a prometer reformas al Código Penal para regresarle los delitos financieros que el Congreso anterior cercenó. Devolverle al Código Penal el tipo penal que fue eliminado por este Congreso Nacional en el Código Penal de la impunidad, que ya más adelante estaremos presentando el informe de la comisión. Pero no falta quienes le pregunten al titular del Legislativo por qué tuvo que esperar este escándalo para volver a prometer reformas al Código Penal, sobre todo en momentos de mayor polarización legislativa, con una oposición política más granada y sobre todo en un año político. Fue una promesa de corregirlo, llegaron a decir que iban a crear un nuevo Código Penal, después que iban a hacer reformas y nunca los vimos concertando ni creando ese pacto político para poder hacerlo. Por eso es lamentable y por eso creemos que estas promesas de ahora son más castillos en el aire como en el pasado. Para la diputada del PSH, Fátima Mena, la promesa del congresista Redondo es más de lo mismo, una oferta populista que se apagará pronto, pues al igual que la Sisi, las reformas al Código Penal ahora no les conviene, dice, porque están en el poder, manejan fondos públicos, no son transparentes y más temprano que tarde, sus mismas reformas los podrían poner tras las rejas, asegura. Como la Sisi, ¿por qué no una Sisi? Si la prometieron y no cumplieron. Porque claro, ya en el ejercicio del poder, cuando ya empiezan a administrar fondos públicos, cuando miren que estas leyes les pueden aplicar a ellos, simple y sencillamente se pierde el interés, como lo han hecho con otras promesas. La perversa jugada de los nacionalistas al eliminar los delitos financieros del Código Penal es tan criminal, dice este abogado, como la promesa incumplida del diputado Redondo y la bancada de Libre, que al no restituir estos párrafos provocan el caos e impunidad que se ve ahora con el caso de Corium Inversiones. Ya se había prometido una vez, incluso desde campaña, no lo lograron, producto de que no llegaron a consensos necesarios y obviamente este es el resultado que tenemos ahora. Conductas que sí antes estaban reguladas, ahora no, y que generan impunidad. Una reforma que no tapa la enorme deuda que tiene este Congreso Nacional, que en sus inicios prometió hacerle profundas reformas al Código Penal y fue más allá, al prometer uno nuevo. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, y ahora vamos con una noticia cuando todo funciona en el marco jurídico. El Instituto de Previsión Militar informó este jueves que aplicó un incremento general del 3.88% a las pensiones derivado del índice de precios al consumidor observado el 31 de diciembre de 2024. El ajuste beneficia a un total de 4.979 afiliados que están pensionados por retiro, jubilación o discapacidad. Estamos hablando del Instituto de Previsión Militar, del IPM. Además, informó que se aplicará un ajuste complementario solidario a todos aquellos que tengan pensiones inferiores al doble del salario mínimo en su categoría más alta y aquellas pensiones que se han visto más afectadas en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo, especialmente a todas aquellas otorgadas antes de la reforma de la ley del IPM entre 1975 y 2006, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 47 de la ley del Instituto de Previsión Militar IPM. Vamos a la primera pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Cuando regresemos, Ministerio Público emite alerta roja internacional para capturar al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras,
Romeo Vázquez Velázquez. Pero antes, todos sabemos que las familias, sus propiedades y pertenencias están siempre expuestas a diferentes tipos de riesgos, los cuales podrían comprender una pérdida. Es por ello que en nuestra sección de educación financiera le damos a conocer la importancia que tienen los seguros. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Qué ha hecho usted al respecto? Los seguros nos pueden ayudar a reducir el costo o efecto de una pérdida causada por una variedad de riesgos. Prácticamente va acumulando fondos para tenerlos disponibles en caso de pérdidas o situaciones que demanden cubrir gastos impredecibles. Seguridad. Los seguros proveen protección y respaldo en caso de pérdida en algún evento inesperado. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Reducción de riesgos o pérdidas. En los negocios o a nivel personal, el tener seguros aumenta la probabilidad de salir adelante ante desastres naturales como inundaciones, huracanes e incendios. El cierre de una empresa podría depender si cuenta o no con un seguro. Bueno, ahora sí sabemos oficialmente de dónde va a salir el dinero para pagarle a los depositantes de Corium. Porque en principio el fiscal general dijo: he recibido instrucciones de la presidenta para que, si no ajusta el dinero que tiene Corium y sus ejecutivos en los centros oficiales de ellos, en sus casas, porque encontraron dinero en sus casas, en cajas, debajo del colchón, debajo de la cama, si no ajusta ese dinero, pues habrá que pagarles. Pero mucha gente se ha estado preguntando, ¿y qué recursos van a utilizar? Dineros públicos, en efecto, así era. Efectos públicos, pero luego los juristas, los expertos han dicho, pero ¿cómo van a utilizar dineros públicos amparados en qué ley para pagarle el desastre de una empresa mercantil por su nombre privada? ¿Cómo van a hacer para justificar legalmente que es correcto que con dineros públicos se pague el desastre de una empresa privada que no era sujeto obligado ni había sido autorizado para captar dineros públicos y que pese a eso lo hizo sin que el Estado lo monitoreara a tiempo y evitar el desastre que hoy tenemos? Pero la respuesta hoy la tenemos clara. Los mismos expertos jurídicos que han venido arguyendo esto le han dado luces al gobierno en este improvisado escenario en el que estamos abocados ahora. Y en este momento Cristina se encarga de decirles qué hará el gobierno y cómo lo hará para justificar legalmente que con dinero de sus tributos se le va a pagar el desastre financiero de esta empresa mercantil. El Ministerio Público solicitó este jueves ante un juez que remita. Vamos con este tuit, con este comunicado que es el oportuno a lo que estoy diciendo, por favor, Cristi. El Ministerio Público. Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la Presidencia de la República, se prepara en este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Corium usando fondos del presupuesto nacional. Lo repetimos, ya queda claro entonces qué hará el gobierno para pagar, amparado en ley, con dineros de los que tributamos al Estado, el ilícito cometido por esta empresa mercantil. Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias por orden de la Presidencia de la República, se prepara este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Corium Inversiones usando fondos del presupuesto nacional. Bueno, todo queda claro entonces. ¿Cómo se hará? ¿Cómo se hará? Seguimos con nuestra agenda informativa.
El Ministerio Público solicitó este jueves ante un juez que remita oficio a la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol con el propósito de que emita alerta roja internacional para que se ejecute la captura del ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, quien permanece prófugo de la justicia por tener un proceso penal pendiente por el asesinato de Ise Obed Murillo y por el delito de tentativa de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Alex Roberto Zavala. Tras conocer de esta petición de la Fiscalía, Vázquez reaccionó en sus redes sociales relacionando la recompensa que piden por su cabeza con el caso de Corium. Doña Miriam vendía baleadas, ahorró con sudor cada lempira, lo metió en Corium y lo perdió todo. El gobierno lo sabía y no hizo nada. Hoy no le devuelven ni la mirada, pero sí tienen tiempo para inventar shows, para pedir mi captura, para fabricar cortinas de humo. ¿Les importa el pueblo? Ni un poco. Usan el dinero que ofrecen por mi cabeza para dárselo a los que lo perdieron todo, porque a ellos no los persiguen, los abandonan. La Sala Constitucional admitió este jueves un recurso de amparo interpuesto por la defensa legal del general retirado Romeo Vázquez Velázquez en contra de una resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán que revoca el arresto domiciliario a favor del jerarca militar, ordenando su regreso a la prisión. No obstante, todo es parte del trámite normal que se sigue en esa sala, que antes de otorgar o no el amparo con suspensión del acto reclamado debe esperar los antecedentes del caso, así como el pronunciamiento a favor o en contra del Ministerio Público para tomar una decisión. Mientras tanto, la orden de captura contra Velázquez sigue vigente. Lo que no se olvida ni en los 10 años que se emprendió la lucha anticorrupción con las movilizaciones de las antorchas y que fue recordada esta semana por un grupo de hondureños organizados en la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia que protestó esta semana en los alrededores del Congreso Nacional exigiendo la llegada de la Sisi al país. 1.202 días se cumplen hoy del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, cuando juró y prometió que se iba a instalar la Sisi en los primeros 100 días de su gobierno, cuando juró y prometió que no nos iba a fallar. Nuestras voces no se van a ver mermadas. Podemos cambiar la estrategia, pero no el destino. Podemos seguir poco a poco, a veces sin apoyo, a veces con apoyo, pero el pueblo hondureño en el fondo de su corazón sabe que existe la esperanza cuando se atreven a seguir adelante. Blen, fundadora del movimiento Los Indignados, que promovió las marchas pacíficas que movilizaron en el 2015 a miles de hondureños a nivel nacional, aseguró que siguen luchando contra la corrupción e impunidad, así como lo hicieron hace una década para lograr la instalación de la Maxi. 12 casos de corrupción, 32 líneas de investigación y habían 100 líneas de investigación en proceso cuando el Congreso de 2020 decidió no renovar el convenio de la Maxi. Es decir, si la Maxi hubiera continuado en el país de 2020 a 2025, imagínense cuántos casos más se hubiesen judicializado. La activista aseguró que el logro más importante de su movimiento ha sido promover la unidad de todo el pueblo hondureño, buscando luchar por un país más próspero y justo para las mayorías. La sepultura de la Sisi en la presente administración ante el incumplimiento de la promesa presidencial genera reacciones encontradas. Algunos analistas estiman que la lucha anticorrupción no incidirá en el actual proceso electoral, pero otros creen que sí lo hará porque figura entre los principales problemas que aquejan a los hondureños y desde el gobierno niegan que su promesa haya sido pura paja y justifican el por qué la misión internacional no ha llegado. Hay que pensar como político. En Coro, varios sectores del país coincidieron este jueves que la lápida a la llegada de la Sisi ya está puesta. La instalación de la comisión. Pese a ser una promesa de campaña que se capitalizó en votos para Libertad y Refundación en el proceso electoral anterior. Sin embargo, este analista considera que el tema de la Sisi no repercutirá ni tendrá peso en las elecciones de noviembre. Pero la ironía de todo esto es que no tiene daño electoral. No tiene daño electoral, ¿verdad? No tiene daño electoral. ¿A nadie le pasa factura? No pasa factura eso, ya pero está comprobado. La apatía, ¿no? De la sociedad. En las encuestas ya está comprobado de que este tipo de acciones, ¿no? De tácticas no tiene ese daño electoral, ¿no? Pero hay quienes opinan lo contrario porque la corrupción está entre los 4 temas que más preocupan a la población hondureña y argumentan que la no llegada de la Sisi sí pasará factura. Yo sí creo que al menos en una facción de la sociedad hondureña sí va a generar un impacto el hecho de que
no se haya instalado la comisión, que no se vaya a instalar la comisión en el país en estos 4 años de gobierno de Libertad y Refundación, y al final de cuentas sí va a condicionar el voto del ciudadano hondureño en ese sentido. Para esta parlamentaria, la llegada de la Sisi en este gobierno era como un parto que venía de pies y que desde hace años pudo deducir que no vendría. Ellos en el decreto 4/2022 hicieron la Sisi a su estilo, donde Naciones Unidas solo iba a colaborar. No había independencia, no había autonomía ni imparcialidad. Creo que de parte del gobierno no hemos pajeado a nadie. En la Secretaría de Transparencia están convencidos que la gobernante Xiomara Castro hizo lo necesario para traer el mecanismo anticorrupción al país, con visitas al secretario de la ONU. Sin embargo, algunas condicionantes que pasaban por el Congreso Nacional y la falta de financiamiento abonaron para enredar el tema. Primero tengo que ser contundente. Hoy en la mañana el Renato Álvarez en su programa Frente a Frente dijo una declaración que me preocupa y que no es justa, que el gobierno había pajeado al pueblo hondureño con el tema de la Sisi, lo cual no es correcto. La decisión política de la Presidenta de la República fue trabajar arduamente, lo demostró en las comisiones, las instrucciones que dio a todas las personas que estuvieron involucradas en la negociación. Estuve en New York 2 veces conversando con el secretario general, una muestra de que el gobierno sí tenía interés. Hay muchas variables que considero posible que lo que haya pasado. Primero, creo que el llevar las recomendaciones y los ajustes que tenía este proceso al Congreso debilitó un poco. El tema de la Sisi nuevamente sacará a la población a las calles, advierte esta parlamentaria. Organizaciones civiles, un plantón la próxima semana en tema de la Sisi, así que no podemos decir que ya no es de interés. Si viene un plantón, significa que hay personas que todavía están interesadas y que tienen la esperanza de que podamos fortalecer la seguridad jurídica de este país. Otros sectores son de la opinión que los 3 partidos políticos incidieron para la no llegada de la Sisi al país por su pasividad y falta de voluntad y de acciones. Bueno, atentos porque cuando regresemos de la pausa comercial, a la ONU le están pidiendo desde Honduras que redireccione sus ojos hacia el país. 2 instancias nacionales, una desde el Estado y otra desde la sociedad civil, le están pidiendo a Naciones Unidas que ponga sus ojos sobre Honduras para frenar los efectos en abusos de derechos humanos que está dejando el estado de excepción en materia de seguridad. Atentos a esta noticia. Pero antes, en El Emprendedor de este jueves, le contamos que la venta de pozol, una bebida refrescante a base de leche y maíz, junto a otros refrescos naturales de la temporada, es el emprendimiento de Charlie Cepeda en la ciudad de Catacama, Solancho, que está generando una demanda satisfactoria entre sus clientes. El Emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. En la ciudad de Catacama, Charlie Cepeda decidió tomar una decisión valiente que fue emprender. Inspirado por una receta heredada de su madre, una tradición que ha pasado de generación en generación, Charlie comenzó a preparar frescos de pozole y jugos naturales. Esto me llevó a emprender el vender un fresco de pozole porque mi mamá venía ya desde mucho tiempo atrás, ella empezó trabajando con fresco de pozole y la verdad que sí, se le vendía bastante. Cada día Charlie sube a su motocicleta cargada con pozole, frescos y jugos naturales y recorre las calles de Catacamas y del municipio vecino Santa María del Real. Se le ofrece fresco de pozole y también se les anexa horchata y jugo natural de tamarindo y maracuyá. Pozole natural y fresquito, grita con entusiasmo Charlie mientras entrega cada vaso con cariño. Es ahí en ese pequeño punto del mapa donde su sueño cobra vida todos los días. El fresco de pozole es el que más demanda tiene en la ciudad de Catacamas y alrededores. Sí. Charlie ha construido algo más que un negocio. Ha creado un puente entre el pasado y el presente, entre el sabor tradicional y el espíritu emprendedor. Hoy invita a la comunidad a apoyarlo, a disfrutar de productos naturales y llenos de historia.
Para pedidos o más información, puedes comunicarte al 3154-1001. Apoyar a Charlie es apoyar nuestras raíces. Alex Ordóñez, Telenoticias. Dos instancias nacionales, una es del Estado y otra es de la sociedad civil, están pidiendo a las Naciones Unidas que ponga sus ojos sobre Honduras para frenar los efectos en abusos de derechos humanos que está dejando el estado de excepción en materia de seguridad, así como las amenazas a la libertad de expresión y al espacio cívico, por considerar que las instituciones responsables de atender estas denuncias no están respondiendo acorde a los parámetros de un Estado de Derecho. La muerte violenta de Ángel Ariel López, un menor de 15 años de edad de Ocotepeque que perdió la vida en pleno estado de excepción a manos de elementos de seguridad que le dispararon por no detenerse en un retén policial, es solo uno de los casos de violaciones a los derechos humanos que motivó al CONADE a solicitar a la ONU que pida al gobierno el cese de la medida de seguridad. Para esta entrevistada, la solicitud solo refleja la falta de respuesta institucional ante las vulneraciones que sufre la ciudadanía. Una de las situaciones que nosotros identificamos en nuestro país es la impunidad. Son casos que no se resuelven porque la institucionalidad no tiene la capacidad ni el recurso suficiente para hacerle justicia a estas familias y para restituirle el derecho a la vida. Pero además de las ejecuciones extrajudiciales, la petición del CONADE es motivada por las constantes quejas de abuso durante los allanamientos del estado de excepción, que incluyen robos de objetos personales y golpizas por parte de agentes del Estado, además del aumento de vulneraciones a niñas y mujeres al grado de ser registradas corporalmente de forma inapropiada, fotografiadas desnudas o incluso ser agredidas sexualmente para evitar detenciones de familiares, a lo que se suma el aumento de femicidios. La desatención gubernamental que ha motivado estos pedidos de auxilio a nivel internacional es una realidad histórica contra la que aseguran luchar en el gobierno. Sin embargo, el tema se complica por no poder coordinar acciones y resultados conjuntos, aseguran. La respuesta institucional hay que marcarla en la ruta correcta, ¿verdad? Nosotras desde nuestro mandato creo que lo estamos cumpliendo. El CONADE hace su parte también. Los operadores de justicia deben hacer su parte. Creemos que se han quedado cortos los operadores de justicia. Es más, hemos avanzado, pero no lo suficiente. Cabe señalar que el CONADE no es el único que elevó a instancias internacionales su clamor ante la inacción estatal, porque este miércoles la organización Azopodeu también informó haber denunciado ante la ONU los serios ataques a la libertad de expresión y prensa que se han reportado recientemente en el país, ante la falta de voluntad de las autoridades para atender la situación. El tema de libertad de expresión no es un tema de agenda, el tema de la Defensoría de Derechos Humanos tampoco es tema de agenda de la presidenta Xiomara Castro, presiones legales por parte del gobierno de la República de la presidenta Xiomara Castro, por parte de las Fuerzas Armadas, el último caso el de Dagoberto Rodríguez. En la sociedad hondureña preocupa y llama la atención que solo en lo que va de esta semana 2 instancias nacionales hayan tenido que elevar su voz internacionalmente clamando intervención y apoyo al ser ignoradas por el Estado, por lo cual el llamado es a priorizar en la atención a las peticiones de la ciudadanía y no seguir deteriorando más el Estado de Derecho y aumentando las violaciones a las garantías constitucionales. En otra temática, la Asociación para una Sociedad Más Justa cuestionó que el mecanismo de compra directa se ha convertido en la norma en la adquisición de medicamentos y otros insumos de salud. En los últimos 4 años, la Secretaría de Salud habilitó un presupuesto de más de 7.000 millones de lempiras para compras directas bajo el argumento de una emergencia sanitaria, elevando los riesgos de corrupción y poniendo en peligro la salud de millones de hondureños, denunció este jueves la ASJ. Sí nos preocupa que a lo largo de 4 años el gobierno no haya logrado aprender o no haya logrado estabilizar un mecanismo de compra, pues lamentablemente el último nos da una evidencia de que no hubo efectividad en los mecanismos de compra todavía, a pesar de tener habilitado un PCM. Por otro lado, es preocupante decir que en la compra realizada, donde solo 70 medicamentos fueron adjudicados, hemos agarrado una muestra de 7 medicamentos que revelan que a pesar de haber aumentado las cantidades de 150% en relación a la última compra, los precios han sido aumentados también. ¿Qué venía después?
Con el reciente fallido del proceso de licitación, ASJ reprocha que la CESAL no logró comprar de manera eficiente, castigando así a los pacientes más vulnerables con desabastecimiento, entre ellos medicamentos que son utilizados para tratar enfermedades oncológicas, cardiovasculares, neurológicas y diabetes. Reprocha el organismo de sociedad civil. Bueno, vamos a interrumpir la agenda que tenemos esta noche porque en este momento Luis Redondo está hablando en una reunión de Libre convocada por el coordinador de ese partido y asesor presidencial Manuel Zelaya. El periodista José Miguel Barahona con los detalles. Adelante, José Miguel. Y privilegios por encima Se pegó la señal, del bien común y los anhelos de las mayorías históricamente despojadas. Reconocemos la valiente decisión de la presidenta. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches, licenciado Renato, Cristina, y a toda la audiencia, Noticiero Líder de Honduras. Acaba de culminar la reunión de la Coordinación Nacional del Partido Libre, donde ya han fijado la reunión de la Asamblea Nacional para el próximo 31 de mayo. Escuchamos a la diputada Shirley Arriaga leyendo un breve comunicado. Ramona Moncada Godoy, que representa una contribución histórica a la memoria de la resistencia popular hondureña para continuar combatiendo hasta alcanzar la justicia. La historia será implacable por la memoria de nuestros mártires. Repudiamos los constantes ataques y el odio vertido por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla Salum, quien ante la desesperación de verse desfavorecido con apenas 380,000 votos en las recién pasadas elecciones primarias y por su caída estrepitosa en las encuestas, recurre a la misoginia y ofensas en contra de nuestra candidata de origen popular y demostrada capacidad a lo largo de toda su trayectoria personal, profesional y política. Los 130 años del bipartidismo han llegado a su fin. Con el pueblo, con la historia, construimos nuestra próxima victoria. Coordinación Nacional del Partido Libre. ¡Viva Libre! ¡Viva Rixi Moncada! ¡Viva Xiomara Castro! Y viva José Manuel Zelaya Rosales. Hasta la victoria, venceremos. Gracias. Ahí tienen las declaraciones de estos coordinadores del Partido Libertad y Refundación. Aquí está el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien nos atiende aquí. De la campaña electoral de la próxima presidenta de Honduras, Rixi Moncada, quien está desde ya en el primer lugar en las encuestas. Fin del bipartidismo, así lo mencionó, presidente. Fin del bipartidismo, ellos terminaron desde que gestaron un golpe de... ¿Se enciende la Rixineta a partir de hoy? Tenemos un comunicado, tenemos una fecha establecida y a partir de ahí todo Honduras se va a poder sumar para llevar a Rixi Moncada como la próxima presidenta. Una consultita, presidente. Ha escrito en su cuenta X sobre lo de Corium, que van a emitir un decreto de emergencia, van a enviarlo al Congreso Nacional. Claro, tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. Nosotros vamos a estar esperando que sea enviado y esperamos que las bancadas representadas podamos tomar las mejores decisiones en favor del pueblo de Choloma, que no está solo, y esa la demuestra esta iniciativa de ley que vamos a someter. Todavía no lo conocemos, pero va a ser conforme a ley. Un abrazo para todos. Gracias, presidente Redondo. Bien. Ahí escucharon las palabras del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que se refirió específicamente a este anuncio hecho por el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Marcio Sierra, sobre un proyecto de ley para pagarle a todas las personas que se vieron afectadas con las inversiones de Corium Inversiones. Ahora, los puntos esenciales de este comunicado: Asamblea Nacional de Libre para el próximo 31 de mayo y condenar los cuestionamientos de Salvador Nasralla a la candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada. Con este informe yo regreso a los estudios de TN5 Estelar. No va, no va. Así declara fue la ministra de Salud, Carla Paredes, en mención a un préstamo de 39 millones de euros del gobierno de Francia, situación que representantes de algunos sectores han cuestionado. No va porque para lo que se había acordado, que es un préstamo que solo Francia dijo, bueno, yo lo tengo aquí, ustedes lo piden y lo hacen, pero nosotros no llegamos a pedirlo.
no llegamos a acuerdos en los procesos de diálogo. No era bueno para Honduras, no era bueno para el país. Y si no es bueno para el país, no hay que seguir por esa línea. ¿Para qué desgastarse? Ya llevamos demasiados meses en ese desgaste. Así que el proyecto es bueno para el país. La fuente, cómo iba a llegar, fue a la que no llegamos a ningún tipo de acuerdo. Aseguró que el proyecto siempre se ejecutará y que el próximo año estará funcionando el sistema de trasplante renal en el país, pero se desarrollará con la UNOPS, otra agencia de cooperación y aliados propios. Las quejas y reclamos de miles de derechohabientes del rubro de la maquila se expusieron en una reunión sostenida este jueves en San Pedro Sula con miembros de la Comisión Interventora del Seguro Social, quienes se comprometieron a mejorar las deficiencias que han mantenido en agonía por varios años al Seguro Social. En la reunión con miembros de la Comisión Interventora del Seguro Social y los miembros de la Comisión Bipartita, conformada por maquiladores y sindicatos del rubro, una vez más se plantearon las necesidades de los derechohabientes que obstaculizan recibir una atención de calidad. Sobre todo hay un problema serio, por ejemplo, de especialidades. Nosotros necesitamos que el Seguro Social tenga esos médicos especialistas para que los trabajadores no tengan que estar esperando 4, 5, 6 meses para una cita. Tenemos personas esperando porque les hagan una cirugía. Las enfermedades no pueden esperar, entonces tenemos muchos trabajadores que se quejan. A esto se suma la demanda de medicamentos. Vamos a seguir presionando, vamos a seguir haciendo las mismas exigencias porque ya no se aguanta más. El tema del Seguro Social es un tema viejo y en la actualidad pues no vemos mejoras porque las quejas de los derechohabientes son las mismas. Todos los días, si en este momento nos vamos al Seguro Social, vamos a ver la falta de medicamentos, vamos a ver el montón de citas tardías e incluso ni siquiera dan las citas, sino que le dicen que lo van a llamar y nunca lo llaman. La secretaria de Salud y a su vez presidenta de la Comisión Interventora del Seguro Social dice que no es ajena a las necesidades. Sin embargo, hay un compromiso para mejorar la situación. Yo creo que vienen grandes cosas para el Seguro Social, muchas cosas. Ampliaciones, mejoras, extensiones, mayor cobertura, mayor capacidad de respuesta inmediata a las demandas de salud de la población. Ese es nuestro compromiso. En el 2024, la compra de medicamentos rondó los 1.100 millones de lempiras. Al finalizar la gestión, estiman que la cifra alcanzará los 3.600 millones de lempiras en medicamentos. En la actualidad, indican, hay un abastecimiento de un 85% a nivel nacional y además se está dotando de equipo indispensable. Y ya el día de ayer entraron aquí al Hospital Regional del Norte 7 nuevos ultrasonidos. La próxima semana entran los arcos en C. La siguiente semana van a entrar las máquinas de anestesia nueva. Y esto es una compra que se hizo en el... Agregan que se trabaja en mecanismos para facilitar los procesos de entrega de medicamentos y citas y aseguran que el diálogo proseguirá para garantizar respuestas a las exigencias de los derechohabientes. Y siempre en materia sanitaria, hoy se han reunido los pacientes renales, han protestado los pacientes renales en Diálisis Honduras en San Pedro Sula por una supuesta expresión del diputado Russell Tomé que, según los pacientes renales, dijo que ellos son una carga para el Estado de Honduras. Sin llegar a referirse al fondo de su proyecto, Ley Especial de Gestión y Prevención de la Enfermedad Renal, el proyectista Russell Tomé insinúa que los interesados en reparar cada letra y coma de la propuesta son grupos de poder que eternamente vivieron de las necesidades de los pacientes renales. Mi proyecto de servirles y esta ley es tan importante que hoy está generando una gran aceptación. No la van a poder detener los grupos de interés, no la van a poder parar aquellos que quieren seguir teniendo negocio, no la van a detener aquellos que han generado y que desde aquí del Congreso montaron negocios para ellos. No, nosotros vamos a seguir colocando el Estado del lado del pueblo. En su exposición de motivos, la iniciativa de ley establece que la insuficiencia renal terminal requiere tratamiento de diálisis que afecta a miles de hondureños, generando una carga considerable tanto en términos de salud como económicos para el Estado.
un párrafo que genera repudio entre los enfermos renales, que lo consideran una ofensa a su delicada condición de salud. Y aunque este proyecto aún no ha sido turnado a la Comisión de Salud del Congreso Nacional, su redacción original por ahora no cuenta con las mejores vibras en la Cámara. Eso, así como está esa redacción, no vamos a estar a favor nunca, porque los enfermos renales jamás van a ser una carga para el Estado. Los enfermos renales lastimosamente llegaron a esa condición muchas veces por la falta de prevención. El artículo 20 de esta iniciativa es otro punto en discordia, en el que se describe las personas con enfermedad renal en etapa terminal que no tengan alternativas de tratamiento de acuerdo a una evaluación clínica, tienen derecho a recibir cuidados paliativos. Los enfermos renales aseguran que la propuesta contiene disposiciones ambiguas que podrían ser interpretadas como un intento de reducir o eliminar los tratamientos vitales que actualmente reciben. Establece que el médico le van a dar la potestad. Si el médico quiere, nos da tratamiento de hemodiálisis. Si no quiere, una muerte disfrazada de un tratamiento paliativo que vaya a morir a su casa. Eso es lo que están haciendo en esta ley. Cabe destacar que en la ley en ningún momento dicen que van a dejar morir a los pacientes. Y la ley también contempla que los tratamientos son gratuitos. Aunque Tomé refiere que su proyecto está encaminado a mejorar el tratamiento a los más de 5.000 enfermos renales, por ahora se cuestiona su insensibilidad por la redacción de la misma. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, la diputada Maribel Espinosa presentó una denuncia contra el diputado vicepresidente del Congreso de la República, Hugo Noé Pino, que ha reaccionado diciendo hoy que esa denuncia contra él presentada por Maribel Espinosa es por motivación política. Todos los detalles los tendrán más adelante aquí en el Noticiero Líder. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Son jóvenes estudiantes que primero destacaron en sus centros educativos, luego a nivel departamental y después a nivel nacional. Son los genios hondureños de las matemáticas que en los próximos meses representarán a Honduras en las Olimpiadas de Matemáticas a nivel mundial en Australia, donde participarán cerca de 600 competidores de más de un centenar de países. Es en Australia. Participan estudiantes de más de 100 países. Cada país puede participar con un máximo de 6 estudiantes y 2 profesores. Y pues tenemos muchas expectativas cada año. Honduras no ha dejado de participar en Olimpiadas Mundiales desde el 2008, que fuimos invitados por primera vez. Y en esta oportunidad pues hay una delegación de 6 estudiantes encabezados por un profesor del Comité de Olimpiadas Matemáticas, que es profesor de aquí de la Universidad Pedagógica y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y un grupo de estudiantes que vienen de un largo proceso, estudiantes que han ganado medalla de oro, plata en Olimpiada Hondureña de Matemáticas. Ramos se atrevió a decir que los jóvenes seleccionados pueden resolver problemas matemáticos que se les dificulta hasta los maestros. Entre los estudiantes que llevarán la bandera del país están Naavi Acosta de Cortés, Daniel Miranda de Comayagua, Renata Palao de Lloro, Moisés Figueroa de Atlántida, Ariana Mesa de Intibucá y Daniel Cao de Francisco Morazán. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró que la denuncia de la diputada Maribel Espinosa no tiene fundamento legal y la hace por motivación política, ya que es el diputado más votado en Francisco Morazán. Creo que no tiene ninguna base legal el escrito que ella presentó. Y en tercer lugar, creo que es una motivación política la que está detrás de esto. Recuerden que yo salí como el diputado más votado por Francisco Morazán, muy por encima de lo que sacó el candidato a primer diputado del Partido Liberal, y creo que eso en cierta medida es una de las motivaciones principales. Noé Pino aseguró que no tiene ninguna preocupación por la denuncia de Espinosa, pero anunció que asistirá si el Ministerio Público lo cita. Pero bueno, es una denuncia que le debe servir a un hombre que ha sido bueno con Honduras y que debe, y estoy seguro, debe seguir teniendo ese sentimiento bueno con Honduras. Hugo Pino ha sido un hombre productivo para Honduras.
pero hay algunos comportamientos presidiendo las sesiones del Congreso Nacional que para la oposición no son democráticas. Y Pino debe reflexionar, Pino debe ser autocrítico, es una persona buena. Y Pino sigue siendo bueno, pero hay algunos comportamientos que la oposición cree son diferentes al Pino que se le conoció antes de asumir ese cargo en el Congreso y de ser electo como diputado. Creo que Pino, más allá de creer que Maribel presenta esa denuncia contra él por ser el diputado más votado, Pino, con ese hombre bueno que tiene adentro, muy adentro, debe reflexionar lo que otras personas están pensando de él ahora en una posición de poder y con un cargo de mucha responsabilidad. Esta es la naturaleza humana. A todos nos ha pasado en su momento. Es momento de una autocrítica que debe hacer el diputado Hugo Noé Pino, un hombre históricamente muy querido en Honduras. La organización internacional Oxfam presentó este jueves un estudio sobre justicia fiscal en el que detalla que Honduras ha perdido ingresos tributarios por un monto mayor a la deuda pública desde el año 2010, por lo que urgen reformas para que los más ricos paguen más impuestos y se disminuya la desigualdad. Que paguen las personas que tienen la mayor riqueza en el país. Entonces, mayor riqueza, mayor contribución al Estado vía impuestos. Pero lo que está pasando ahora es lo contrario. Los grupos de menores ingresos son los que están sosteniendo la economía vía la captación de impuestos. Oxfam recomienda aprobar un impuesto progresivo para las grandes fortunas, eliminar privilegios fiscales y reducir al menos a la mitad la evasión fiscal. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental manifestó este jueves que Estados Unidos se opondrá enérgicamente a proyectos recientes y próximos desembolsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID y otras instituciones financieras para empresas estatales y controladas por el gobierno chino en Colombia, al igual que en otros países de la región donde la iniciativa de la Franja y la Ruta tenga proyectos. Según esta oficina del Departamento de Estado, estos proyectos ponen en peligro la seguridad de la región, por lo que advirtió que los dólares de los contribuyentes norteamericanos no deben utilizarse de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio. Y en otra temática, un juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó detención judicial en contra de Raúl Amílcar Rivera Montoya, quien fue parte de la Comisión Evaluadora del Consejo Nacional Electoral que realizó la contratación de la empresa de transporte para el traslado de material electoral en los centros de votación el día de las elecciones primarias, el 9 de marzo pasado. Rivera Montoya fue capturado el miércoles en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula tras arribar en un vuelo de deportados procedentes de Estados Unidos. Se le acusa por los delitos de fraude, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones y violación a los deberes de los funcionarios. Su audiencia inicial quedó programada para el 19 de mayo. El proyecto político para ciudadanizar, de hecho, las juntas receptoras de votos en las próximas elecciones generales sigue firme y el Partido Salvador de Honduras adelanta que ellos, si llegan a inscribir sus candidatos a cargo de elección popular, entregarán las credenciales a la sociedad civil para que estos nombren a los representantes de mesa el día de las elecciones. Nosotros como Partido Salvador de Honduras estamos en toda la disposición de poder contribuir en este proyecto y hacer un proceso de ciudadanización, por supuesto que sí. ¿A la sociedad civil? Claro, a la sociedad civil, a las iglesias. El propósito de esta iniciativa es no dejar solo al tripartidismo y blindar con representantes de la sociedad civil la Junta Receptora de Votos, pero sobre todo el acta de cierre final que tendrá que llevar la firma de un representante que no es militante activo del tradicionalismo político del país. El titular del Poder Legislativo nuevamente se fue de frente contra el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, al exigirle que le pague 17 millones de lempiras, dinero con el cual, según Redondo, se financió en el pasado la candidatura presidencial de Nasralla en el Partido Anticorrupción y que hasta la fecha no ha honrado con su pago. Fíjese que sí, sobre todo porque yo confié a él, nadie lo quería financiar cuando estábamos en el PAC. Yo confié desde mi patrimonio, le presté a Salvador Nasralla, tengo letras de cambio firmadas por él, el compromiso que él adquirió en ese momento y él no honró su deuda. Así que
No es honrado quien no paga las deudas. Mire, se gastaron 17 millones por todo, facturados con facturas y demás, alrededor de 9 a 10 millones. ¿Eso lo cree? ¿9 a 10 millones? Sí, yo tuve que hacer un embargo después al PAC, porque Salvador no quiso pagar. El embargo lo gané, yo no he recuperado un solo 5, porque Salvador no es honrado, no paga las deudas. El cobro de Redondo hacia las ralas surge porque recientemente Salvador expresó que a la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, la odia hasta la madre que la parió. Una expresión considerada ofensiva y misógina por miembros del oficialismo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Hoy, 15 de mayo, pues ha iniciado oficialmente la temporada de huracanes en el Pacífico. Es una temporada en la que no nos preocupa tanto, porque la que nos preocupa más en nuestra región es la temporada del Atlántico, que comienza el 1 de junio. Sin embargo, de forma indirecta, siempre algunas tormentas nos logran meter alguna lluvia. De hecho, esta es la cantidad de pistas a lo largo de la historia que han seguido todos los huracanes que se forman cerca de Centroamérica, y solo algunas se han aproximado justamente al Golfo de Fonseca, y recordamos una, la tormenta tropical César precisamente. Bueno, pues la primera de esta temporada que se forme se llamará Alvin, seguida por Bárbara, Cosme, Dalila, Eric, Flossie y las demás. Un total de 20 se podrían formar en esta temporada en el Pacífico, y ya tendremos más adelante el pronóstico, pero para el Caribe, que, repito, inicia el 1 de junio. Les hablaba anteriormente de una cúpula de calor que se está formando en el Golfo de México. Bueno, ahí está justamente, y nos está haciendo retroceder la zona intertropical de convergencia que se ha mantenido sobre Panamá y Costa Rica, y solo algunos desgarramientos llegan al territorio hondureño y dejan algunos chubascos. Específicamente en la zona sur y en municipios colindantes con El Salvador vuelve a repetirse esa posibilidad para esta jornada de viernes con acumulados mínimos. Eso sí, seguimos la pista de lo que hemos anunciado desde días atrás. Nuevamente tendremos un oleaje peligroso con corrientes de retorno peligrosas sobre el Golfo de Fonseca a partir de este viernes, y agudizando para el fin de semana. 2.8 la altura máxima, pero no es la altura sino la fuerza con que llega ese oleaje, y en el litoral Caribe 2.8 también. Ahí muy cerca de Islas de la Bahía, de Utila, Roatán, Guanaja. Las temperaturas, 36 en el Valle de Sula, 36 en la zona sur, 31 y 35 aquí en el centro, entre 26 y 37 en el occidente, 35 en zonas de Olancho, 32 y 31 ahí por Colón, y gracias a Dios. Mientras el índice ultravioleta, pues aquí avanza, y siempre muy disparado, a 14 sobre el territorio hondureño y el resto de la parte norte de Centroamérica. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.